Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada hablábamos del descubrimiento de CRISPR-Cas, del revuelo que había causado en la comunidad científica y de las peleas por adjudicarse los méritos y las patentes. Hoy voy a intentar explicar un poco más en detalle cómo funciona esta herramienta que inventaron las bacterias y que el ser humano ha aprendido a usar. Como os contaba el episodio pasado, este sistema se divide en dos partes principales, CRISPR por un lado y Cas por otro. CRISPR es un patrón que aparece en el ADN de organismos unicelulares como bacterias y arqueas. Aunque estos dos grupos de organismos son muy distintos a nivel molecular, se parecen en el sentido de que los dos son muy simples. Las células de plantas y animales son cosas muy complejas. Lo más notable es que están divididas en compartimentos especializados. Tenemos un núcleo donde se guarda el ADN, compartimentos especializados para convertir el ADN en proteínas, compartimentos especializados para digerir comida, compartimentos especializados para procesar residuos. Os hacéis una idea. Las bacterias y las arqueas, en cambio, no tienen nada de eso. Son simples burbujitas con todos sus componentes dentro juntos y revueltos. Un poquito un desastre. Pero a su forma, las bacterias y las arqueas también tienen complejidad. Y CRISPR es una muestra de esto. Volviendo a lo que íbamos. CRISPR es un patrón que aparece en el ADN de bacterias y arqueas. El ADN viene a ser un texto escrito en un alfabeto de 4 letras sin espacios, y cuando miramos una secuencia CRISPR de cerca vemos que hay un texto que se repite constantemente. Es un texto palindrómico, que se lee de la misma forma en las dos direcciones. Vamos a hacer como el episodio pasado y traducir estos trocitos de código como kayak. Estas repeticiones están separadas por otros pedacitos de texto que llamaremos apropiadamente separadores. Estos separadores son un poco extraños, y así a primera vista no corresponden a nada reconocible. Esto es porque los separadores son pedacitos del ADN de virus. Los virus son solo material genético encerrado en una capsulita. No tienen la maquinaria necesaria para replicarse, así que se reproducen pirateando células, inyectándole su ADN y tomando por asalto la maquinaria de replicación para copiarse. Pero los virus no siempre tienen éxito, y a veces una bacteria o arquea sobrevive a una infección y se guarda un trofeo, un pedacito del ADN del invasor. Estos trofeos son los separadores de las secuencias CRISPR, y la célula los guarda cuidadosamente entre sus repeticiones, como si fuera una estantería, con cada repetición indicando el inicio y el final de un trofeo distinto. Así kayak, trofeo 1, kayak, trofeo 2, kayak, trofeo 3, kayak, trofeo 4, kayak, y así hasta 300 o 400 veces. ¿Pero por qué guardar estos trofeos? ¿Se sentirá orgullosa la célula de sus batallas ganadas? ¿Los expondrá como aviso a todo el resto de virus para que vean lo que pasa cuando se meten con ella? Ojalá, pero no, la realidad es un poco más complicada, y aquí es donde entra Cas. Si el lenguaje universal de la ciencia fuese el español, Cas se llamaría SAC, por secuencias adyacentes a CRISPR, pero hoy en día todo se hace en inglés, así que se le quedó Cas. Pero bueno, nos entendemos que es lo importante. Como su nombre indica, Cas en conjunto son una serie de genes que se encuentran siempre pegaditos a las repeticiones CRISPR. Cada uno tiene su nombre particular, Cas1, Cas2, Cas3, Cas4, etcétera, etcétera. La función principal de un gen es guardar en su texto de 4 letras las instrucciones de montaje de una proteína determinada en un lenguaje que la célula pueda entender. Las proteínas son moléculas muy variadas y dependiendo de su forma pueden hacer todo tipo de cosas. De hecho, la mayor parte de las cosas importantes que se hacen en nuestro cuerpo las hacen proteínas. Cada gen Cas, por tanto, detalla una proteína, cada una con su función, y todo el conjunto es una caja de herramientas que le permite a la célula sacar partido de la información guardada en CRISPR. Algunas proteínas Cas, por ejemplo, tienen el papel de recoger esos pedacitos de ADN de virus, esos restos de un asalto fallido, e incorporarlos cuidadosamente a la secuencia CRISPR, como si fueran bibliotecarias. Otros miembros de la familia Cas son menos pacíficos y son los que nos interesan más a los humanos, y un buen ejemplo de ellos es Cas9. Cas9 no es una bibliotecaria. Si hubiera que asimilar Cas9 a algo humano, sería una asesina a sueldo, una tipa peligrosa, implacable, que puede agarrar una hebra de ADN y cortarla de un solo golpe. Y digo como una asesina a sueldo porque por suerte para la célula, Cas9 es una profesional. No va cortando cualquier ADN por ahí como una psicópata, sino que corta de forma específica el ADN que le digas, de forma precisa, limpia y sin daños colaterales. Solo tienes que darle un objetivo, y la lista de objetivos está guardada en CRISPR. Siguiendo con las metáforas, si habéis visto películas del oeste, CRISPR es como el tablón de anuncios que hay en la taberna donde salen los dibujos de los malos y el precio por su cabeza. Y Cas9 es una cazarrecompensas molecular, la más rápida a este lado de la membrana. Pero quizá me estoy emocionando un poco, así que volvamos a la realidad.
El caso es que las proteínas como Cas9 son tan precisas porque están programadas para cortar ADN que corresponda a la secuencia de uno de los separadores de CRISPR. Y para entender esto me temo que vamos a tener que tomar un pequeño desvío y hablar del ARN. El ARN es un ácido nucleico al igual que el ADN. Y al igual que el ADN, toma la forma de una cadena larga en la que cada eslabón es uno de 4 tipos posibles. La secuencia completa de eslabones actúa como un texto en un lenguaje de 4 letras, guardando información. La diferencia principal entre el ADN y el ARN es que el ADN se lo suele encontrar siempre por parejas, en 2 cadenas pegadas la una a la otra que contienen básicamente la misma información. En cambio, el ARN suele tener una única cadena. Esto en la práctica quiere decir que el ADN, con sus 2 cadenas, es más estable, más difícil de romper y más difícil de modificar, pero el precio que se paga por ello es que tiende a interactuar menos con el resto de las moléculas de la célula. El ADN básicamente es para mirar pero no tocar. Y esto es muy bueno, porque una célula no quiere que su información genética esté haciendo cosas, corre el riesgo de romperse o modificarse y eso sería un desastre. Así que cuando una célula quiere hacer algo con su información genética, hace una fotocopia de ella en forma de una hebra de ARN. Y esta fotocopia es la que se lleva de un lugar a otro y se pasa de mano a mano, mientras que la información original está bien segura en la caja fuerte del ADN. Esto ocurre, por ejemplo, cada vez que se crea una proteína. La célula no lee el ADN directamente, sino que saca una fotocopia en ARN del gen de interés y lo lleva a la fábrica de proteínas. Y ahí ya da igual que se ensucie, se rompa o lo que sea mientras cumpla su función. Y ahora es cuando volvemos a CRISPR, donde estaban almacenados esos trocitos de ADN recuperados de virus a los que la célula había sobrevivido. Estos trocitos de ADN no corresponden a ningún gen completo. Son trocitos cortos al azar que quedaron flotando dentro de la célula, así que no hay forma de traducirlos a nada útil. Pero sí se pueden hacer fotocopias de ARN de ellos. Y eso exactamente es lo que hace la célula. Las proteínas Cas9 tienen un espacio para recibir estas fotocopias, de forma que cada proteína individual tendrá una fotocopia de uno de estos pedacitos de ADN de virus que la célula guardaba. A partir de entonces, lo que estas proteínas hacen es pegarse a cualquier pedazo de ADN nuevo que encuentran, leerlo y compararlo con su fotocopia de ARN. Y si encuentran que coinciden, cortan el ADN. Es importante destacar que solo cortan el ADN si hay una coincidencia exacta entre el texto de la fotocopia que llevan pegada y el texto del ADN que están examinando, y que además cuando cortan justo por la parte de la cadena de ADN donde está esa coincidencia. Por eso, a la fotocopia de ARN que se le da a una proteína Cas se le llama ARN guía, ya que es exactamente lo que hace. Así que como veis, la metáfora de un cazarrecompensas del lejano oeste no es tan descabellada. Es como si la célula le estuviese dando a cada una de estas proteínas cazarrecompensas una copia del retrato de un sospechoso de la base de datos de la policía. Y este es a grandes rasgos el mecanismo de funcionamiento de CRISPR. La célula incorpora los pedacitos de ADN de virus, crea ARN guía a partir de ellos y los incorpora a proteínas Cas, que cortan el ADN que coincida con el ARN guía, haciendo a la célula resistente a aquellos virus de los que tenga un pedazo conservado. Por eso lo llaman sistema CRISPR-Cas. Muy bonito y sofisticado, ¿verdad? ¿Pero a qué viene todo el revuelo? Bueno, desde el momento en que se descubrió la estructura molecular del ADN a mediados del siglo XX, ha habido gente pensando en cómo se podía manipular para hacer cosas útiles con él. Pero durante la mayor parte de la historia de la edición genética, cualquier modificación requería muchísimos intentos, tiempo, dinero y esfuerzo. El principio básico del sistema antes y después de CRISPR es básicamente el mismo, y se basa en aprovechar el mecanismo natural de reparación de ADN de la célula. El caso más sencillo, entre comillas, de edición genética es aquel en el que queremos eliminar la función de un gen, porque está defectuoso o porque queremos ver qué pasa cuando ese gen no está. En este caso metemos dentro de una célula o un conjunto de células una proteína que pensamos que cortará el ADN más o menos por el lugar donde está nuestro gen. Cruzamos los dedos y esperamos que cuando la célula lo repare se equivoque, que es algo que pasa de vez en cuando. Esto es muy poco eficiente. Necesitas hacer lo mismo en muchísimas células para que 1. La proteína corte el ADN por donde tiene que cortarlo, 2. La proteína no corte el ADN por donde no tiene que cortarlo, 3. La célula repare el corte y lo repare mal. En una variante más compleja de esto no queremos solamente romper un gen, sino que queremos sustituir una parte del ADN por una que queremos nosotros. En este caso, junto con las proteínas de corte, introducimos un trozo de ADN que lleva un texto alternativo, y cruzamos los dedos de nuevo para que la célula se equivoque al reparar, agarre el trozo de ADN alternativo que nosotros queremos meter y lo incluya en la cadena de ADN reparada. Todavía más difícil y más intentos para que ocurra. Esto es todavía peor cuando lo estás haciendo en embriones de, por ejemplo, ratón, y tienes que hacerlo hasta que uno de los embriones sobreviva con el cambio en el ADN que quieres ver, y que tenga ese cambio en los testículos o en los ovarios para que lo puedas criar con otros ratones.
Si consigues todo esto, tendrás una familia de ratones genéticamente modificados y podrás criarlos todo lo que quieras, pero este primer paso es dificilísimo. Pero para todos estos procesos, la proteína que usas para cortar es clave, porque cuanto mejor sea a la hora de cortar por donde tú quieres y no cortar por donde tú no quieres, menos intentos te va a costar conseguir la modificación que estás intentando hacer. Las proteínas usadas normalmente en estas técnicas las robábamos de bacterias, que tienen un conjunto de ellas que usan para cortar el ADN de posibles virus invasores. Sí, es la misma función de Cas, solo que si Cas es una cazarrecompensas competente y profesional, estas proteínas son su primo tonto y medio ciego con un trabuco naranjero. Lo primero, estas proteínas cortan ADN cuando reconocen un texto específico para cada proteína de unas 6 o 7 letras. Esto no es mucho. Si tenemos una hebra de ADN con miles de millones de letras, es muy fácil que se repita una secuencia de 6 o 7 letras en muchos sitios. Lo segundo, estas proteínas no siempre cortan de forma precisa en la secuencia objetivo, sino que a veces cortan en un lugar separado por decenas, cientos o miles de letras de ella. Lo tercero, la secuencia que corta cada proteína está determinada por la propia forma de la proteína, y solo existe un conjunto limitado de ellas, así que un investigador humano no puede elegir la secuencia objetivo. Tiene que ver si alguna de las proteínas que ya existen coincide por casualidad con un lugar que se quiera cortar. Con todo esto, la edición de genes se convierte en un juego de suerte y estadística. Tirar dados hasta que te sale lo que quieres. Solo que cada tirada de dados es un cultivo de células o un embrión de ratón o una semilla de maíz o una colonia de levaduras. Y hay que dedicar un momento a pensar en toda esa gente que pasó días y noches en el laboratorio para conseguir lo que tenemos hecho hasta ahora. En los últimos años, y para intentar hacer las cosas un poquito más fáciles, se han empezado a desarrollar proteínas artificiales que cortan ADN en una secuencia determinada. Pero estas son proteínas que hay que desarrollar y fabricar de cero cada vez que quieres intentar cortar en una secuencia nueva. Así que si el experimento te falla hay que volver a hacer proteínas nuevas, y lleva tiempo y dinero. Aún así, estas empiezan a ser tecnologías muy prometedoras y útiles en comparación a lo que había antes, pero tuvieron la mala suerte de aparecer cerca del descubrimiento de nuestro protagonista de hoy. Mientras el ser humano se esforzaba en crear sus propias herramientas, descubrió que las bacterias y las arqueas ya le llevaban millones de años de ventaja. El gran avance que se consiguió en 2012 fue aislar la proteína Cas9 y programarla con ARN guía artificial. Ahora nosotros éramos los jefes de esta peligrosa cazarrecompensas, y le decíamos a qué sospechoso debería perseguir. Ahora que os expliqué cómo el principal problema de la edición genética es conseguir cortar el ADN por donde queremos y no cortarlo por donde no queremos, podéis haceros una idea de por qué los biólogos están tan contentos con CRISPR. En primer lugar, es muy precisa. La secuencia guía es de unas 30 o 40 letras de largo. Comparad esto con las 6 o 7 de las proteínas que se usaban antes. Es mucho más difícil que una combinación de 40 letras se dé por casualidad en una cadena de ADN que una de 7. Así que CRISPR es más fiable que otros métodos. Además, Cas9 o cualquier otra proteína equivalente es fácil de producir en grandes cantidades y de guardar deshidratada en polvo en un botecito. No es necesario diseñar una nueva cada vez que queremos hacer un experimento, porque el lugar donde se corta no depende de ella, sino del ARN guía, y el ARN es algo muy fácil y barato de fabricar. Así que una vez tienes un laboratorio donde usas CRISPR-Cas, cuando quieres hacer un experimento nuevo no tienes más que encargar ARN guía específico y ya estás listo. Esta facilidad de editar un gen o de perturbar su función permite ampliar mucho el tipo de estudios que se pueden hacer en biología. Ahora, crear un organismo transgénico en el que hay un gen desactivado o en el que hemos insertado un gen distinto es algo que se puede hacer en semanas, en vez del 1 año o incluso más que se requería antes. Esto está muy bien, pero no es tan novedoso, simplemente hace mucho más fácil algo que ya se hacía. Sin embargo, la precisión de CRISPR hace que sea relativamente seguro de usar en organismos vivos, incluidos humanos, y esto abre las puertas a la terapia génica, que sí que es un salto grande. La terapia génica consiste en alterar de alguna forma el código genético de un paciente vivo en casos en los que hay una enfermedad causada por un mal funcionamiento de uno o más genes. Un ejemplo es la enfermedad de Huntington, en la que una mutación en un gen resulta en una proteína defectuosa que es dañina para el organismo. Hasta ahora, lo impreciso de los métodos de edición genética hacían este tipo de terapias poco fiables y hasta peligrosas, pero con las técnicas basadas en CRISPR esto cambia. Si se carga Cas9 con uno o varios ARNs guía diseñados para cortar y desactivar el gen defectuoso, la proteína dañina se deja de fabricar y el paciente mejora. Por ahora la técnica ya se está usando para tratar una forma de esta enfermedad en ratones, como paso previo a pruebas clínicas en seres humanos. Otra aplicación reciente y muy impresionante se basa en editar células del sistema inmune de seres humanos para que reconozcan células cancerosas.
Uno de los grandes problemas del cáncer es que está causado por el crecimiento excesivo de células del propio cuerpo, así que el sistema inmune no ataca los tumores que crecen tan contentos y felices. Los humanos hemos aprendido a distinguir células cancerosas de células sanas, pero hasta ahora no éramos capaces de comunicarlo a las células inmunes. Sin embargo, en los últimos años se está experimentando con una terapia en la que se extraen células del sistema inmune de un paciente de cáncer, se las modifica con CRISPR-Cas para que aprendan a reconocer células cancerosas y se las vuelve a inyectar en el cuerpo del paciente. Todavía faltan muchos estudios para que esto pase de terapia experimental, pero este tipo de intervenciones son muy prometedoras y no serían posibles sin esta tecnología nueva. Pero si hablamos de funciones de CRISPR-Cas, no me puedo ir sin comentar su lado problemático. El problema de una tecnología con mucho poder es que requiere mucha responsabilidad, y las posibilidades nuevas que abre vienen acompañadas de muchos problemas también. En este caso, la posibilidad y el problema son que la precisión y facilidad de usar de CRISPR hacen muy posible aplicarlo a humanos, y no a humanos desarrollados como la terapia génica, sino a embriones o incluso cigotos, las primeras células que empiezan a formar una persona nueva. De la misma forma que se hace en un ratón, ahora se puede hacer en humanos. Y si un embrión se lo modifica en las primeras etapas, esa modificación seguirá ahí en los testículos u ovarios del adulto, y por tanto será heredable. Los problemas éticos que presenta esto son apabullantes. Vamos a empezar solo con el lado práctico. Llevo todo el episodio cantando lo preciso que es CRISPR-Cas, pero eso solo en comparación con otros sistemas. A veces CRISPR-Cas sigue cortando donde no tiene que cortar, y puede tener efectos impredecibles que quizá no se vean hasta que la persona modificada sea mayor. Simplemente a la tecnología todavía le falta desarrollo. Y ya pasando de lo práctico a lo filosófico, ¿cómo de éticos son estos estudios? ¿Quién decide qué modificaciones genéticas se hacen? ¿A quién se le van a hacer estas modificaciones? ¿Cuánto dinero costarán? Si esta tecnología se desarrolla más, ¿qué tipo de modificaciones será posible hacer? ¿Y cuáles de ellas vamos a permitir que se hagan? No creo que la posibilidad de hacer nada extremo vaya a existir hasta dentro de 20 o 30 años. Pero hay que asegurarse de tenerlo bien pensado para entonces. Y es necesario pensarlo en vez de prohibirlo todo, porque la tecnología tiene aplicaciones muy buenas. Imaginaos que en vez de tratar cánceres como en la terapia que comentábamos antes, pudiéramos hacer que las personas nazcan con sus células inmunes entrenadas para matar tumores. Imaginaos que podemos diseminar en la población humana genes con resistencia al virus del SIDA. ¿No sería este un buen uso de la tecnología? Eso pareció pensar un científico chino llamado He Jiankui, que en 2018 anunció que había modificado embriones humanos para deshabilitar una proteína que está en la membrana de las células y a la que el virus del SIDA se agarra para infectarlas. Los embriones se habían desarrollado normalmente y habían resultado en 3 bebés sanos. Esto fue un escándalo brutal, por supuesto. La comunidad científica dijo que era una salvajada, y con mucha razón. Como vimos, la tecnología todavía no es tan segura, y de hecho la modificación no llegó a todas las células de los embriones, así que técnicamente no son inmunes al SIDA. Y además, ¿quién sabe qué otros efectos raros ha podido tener el tratamiento? No sé qué será de estos 3 bebés, pero para bien o para mal ahora son una parte importante de la historia humana. En cuanto a He Jiankui, las autoridades chinas le cerraron el laboratorio, y está condenado a 3 años de cárcel y una buena multa por falsificación de documentos y conducta poco ética. Quizá os parezca poco, pero es que es necesario recordar que sea cual sea el delito que ha cometido, a día de hoy no está plasmado en ningún código de leyes. Este es uno de muchos desafíos científicos, éticos y políticos que nos esperan en las próximas décadas, y en los próximos años hay que estar muy atentos e informados a los avances en biotecnología, porque la ciencia ficción está llamando a la puerta. La próxima semana voy a intentar algo nuevo. Voy a haceros un informe sobre una publicación científica reciente relacionada con estas terapias contra el cáncer que usan CRISPR-Cas, porque realmente es uno de los estudios más prometedores que se están haciendo con esta tecnología. Si os gusta y queda chulo, lo iré repitiendo de vez en cuando con más publicaciones de actualidad. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.